¿Cuál país del mundo admiras en temas arquitectónicos? Esa palabra estar viene desde Vitruvio, que era lo de que nosotros los arquitectos tenemos que generar bienestar, pero la separa bien, estar. Ajá. Es estar bien. Yo en un lugar tengo que garantizar que las personas van a estar bien. Que en tus diseños a ti te encanta poner vegetación. Sí. ¿Por qué? El tema de lo que es el minimalismo, pues que hay gente que obviamente no es muy amiga de ello, que una mala ubicación de una vivienda, por ejemplo, nos puede estar enfermando. Antes vivíamos en casas grandes, con patios, con muchas habitaciones. Las viviendas se han reducido a apartamentos o a casitas de 40, 50 metros. Entran las constructoras grandes y pues ahora lo que necesitamos es volumen, más no calidad. Es recomendable tener matas dentro de las casas. Cierto, porque cuando vos saturas un espacio con mucha decoración, con muchos elementos, inconscientemente eso se está volviendo una contaminación visual. Por ejemplo, no sé si sabías que uno de los indicadores que usan los países para medir la calidad de vida es el espacio público. O sea, qué tantos metros cuadrados tiene una ciudad por habitante de espacio público. Como lo prometido es deuda. Yo voy a dejar esa parte. ¿Cómo es que llaman? Los bloopers. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos un invitado que diríamos que tiene que ver eso con el proceso salud-enfermedad o con hablar de más allá de la medicina. Tiene todo que ver. Hoy tenemos un invitado que se llama Juan Guillermo Zapata, que es mi esposo, arquitecto, y nos va a contar qué tiene que ver el proceso de la arquitectura con la salud, enfermedad. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí contigo. Curioso que hablemos de temas más trascendentales aquí en un podcast, desde lo laboral, claro está. Pero impresionado con tu tema, quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo. Es muy importante, yo creo que la gente darle conciencia que hay muchas cosas más allá de tanto de la medicina como de la arquitectura. Así que un placer estar aquí. Qué belleza. Bueno, cuando estábamos preparando esto, me dijo, ¿qué me vas a preguntar? Y le dije, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y es la pregunta más difícil que me pueden hacer. Y yo creo que un gran porcentaje no sabemos quiénes son. Pero creo que soy una persona en constante evolución. Pues considero que todos los días trato de ser mejor persona. Y si me preguntas quién soy, yo creo que soy un ser muy humano, muy bondadoso, y es como que es mi búsqueda interna todos los días de cómo lograr ser mejor en ese aspecto. Ok, y ya desde el punto de vista, digámoslo, de nombres, de títulos, de qué haces, cuéntanos un poco. Bueno, desde lo más banal. Bueno, no, yo soy arquitecto, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo más de 10 años ya de experiencia en el ámbito de la arquitectura y la construcción. Digamos que no he afianzado mucho más mis estudios porque desde que estaba en cuarto semestre me lancé al mundo del emprendimiento en la arquitectura y en la construcción. Tema muy complejo, o sea que digamos que la universidad ha sido la universidad de la vida y de la calle, que es lo más complejo, pero lo que más enseña. Tengo entendido que empezaste medicina. Ah, sí. Inicialmente creía que era mi pasión y pues desde pequeño creo que lo interioricé y lo hice. Ingresé a medicina en el CES, pero me di cuenta en el camino que realmente el estar en un consultorio y el estar sumergido en los libros no era lo mío. Yo buscaba algo un poco más que me permitiera cambiar de ambientes y como algo más desde la creatividad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta cuando venimos hablando de estos temas que de pronto no era tan casual. Total. Que hayas empezado medicina, arquitectura, porque están más relacionados de lo que creíamos. Mira que yo empecé la arquitectura, pues cuando tomé la decisión de estudiarla fue por casualidad. Mi padre en ese momento estaba haciendo tenía una pequeña construcción y íbamos cada 8 días a revisarla. Y a mí ese tema, como que yo vi coloquialmente como es la plancha, decimos los colombianos, que no tenía nada, y ver cómo avanzaba cada 8 días, a mí me pareció eso algo impresionante, y desde ahí me quedó en el subconsciente que yo quería, pues me llamaba la atención. Cuando me salí de medicina y pensé, a mí la arquitectura me gusta y me inscribí. En ese momento hacían examen y hacían una entrevista para ingresar.
la mayoría de mis compañeros entraron a un semestre de inducción y yo pasé derecho al primer semestre. Wow. Entonces ahí en ese momento me di cuenta que realmente era lo mío. Pues como que estaba en el camino correcto. ¿Piensas que elegiste lo correcto o a veces dudas? No lo elegí. Yo siento que el destino me llevó a esto. Y no es casualidad que haya empezado a trabajar desde tan joven, digámoslo, desde la carrera, porque era una pasión. O sea, me di cuenta que realmente era una pasión, pero yo nunca lo forcé. Siempre se fue dando muy esporádicamente y muy naturalmente. Y ya entrando en el tema, ¿qué relación ves en ese proceso de salud, de enfermedad o de bienestar de los seres humanos en relación con tu carrera? Pues mira, como tú lo has venido tratando en tus podcasts, somos el cerebro, es pues, lo que mueve nuestro cuerpo, ¿cierto? Y los pensamientos y todo lo que tenemos desde la psicología se nos ve reflejados en el aspecto físico. La arquitectura, y pues para esto tenemos que entrar un poco en la historia, que Vitruvio desde el siglo I dedicó mucho tiempo a estudiar y a crear herramientas para medir la calidad de los diseños, ¿cierto? Entonces, ¿él qué decía? Él decía, hay unos componentes en el ambiente que una buena arquitectura, si se relaciona bien con ellos, es la forma en la que uno mide realmente la calidad de vida. De esta forma nosotros o estamos mermando la calidad de vida de las personas o estamos subiéndole un escalón a que la psicología se vea afectada. Entonces nosotros tenemos en el ambiente que el sol, el aire, el agua, ¿cierto? Como nosotros ubicamos un proyecto, esos elementos están afectando de una u otra forma nuestro inconsciente, ¿cierto? Entonces nosotros no pensamos que una mala ubicación de una vivienda, por ejemplo, nos puede estar enfermando. Y nos está enfermando porque psicológicamente no tenemos un equilibrio. Entonces, ¿qué dice él? Que hay un equilibrio entre el ser y el espacio natural o el ambiente que nos rodea, ¿cierto? Y una casa, pues es un ambiente y nosotros como arquitectos tenemos que garantizar ese equilibrio, ¿cierto? Entre la temperatura y la atmósfera. Entonces, la temperatura la podemos entender como que el calor, el frío, y la atmósfera en las proporciones. Un espacio más grande de lo que debería ser afecta, puede llegar a sentir una persona soledad, o un espacio pequeño puede hacer sentir a una persona claustrofobia. Inconscientemente la psicología se está afectando y eso lo transmite después en enfermedades. Qué interesante, porque a veces no pensamos en eso, o sea... Estoy seguro que un gran porcentaje, de hecho nuestra profesión, para mí, desde mi punto de vista, es muy subvalorada, porque creen que un arquitecto es un lujo, pero la gente como no ve eso desde este punto de vista de la psicología, cree que es que la casa la hacen es poner 4 paredes y la arquitectura, así como la medicina, va más allá de 4 paredes. Entonces, entender que todo esto es un conjunto de elementos que tienen que estar bien distribuidos, que tienen que estar bien dispuestos sobre un terreno, es fundamental para mejorar la psicología y la salud mental de nuestros clientes o del ser humano. Teniendo en cuenta eso, cuando tú tienes que elaborar un diseño, sí. ¿Qué aspectos tienes en cuenta para que esa persona no solo quede contenta? Porque uno pensaría que sí, me gustó, está muy bonito, pero que cuando ya esté terminado ese proyecto diga, wow, más que me gustó, me siento bien. Sí, pues mira, nosotros desde nuestra oficina que realmente lo que hacemos es casi que un trabajo psicológico. Y empezando por mí, lo que trato de hacer es que la relación con el cliente se vuelve una amistad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desde la amistad nosotros logramos llegar a lo profundo de nuestro cliente, ¿cierto? A saber sus sentimientos, sus emociones, cómo habitan los espacios que actualmente tienen. Y eso nos empieza a dar un montón de ideas de qué es lo que nosotros debemos suplir desde la parte, digámoslo, de relacionarse con su entorno, ¿cierto? Okay. Eso es vital, porque si yo a una persona le cambio la forma, todos tenemos una cultura distinta, venimos de regiones diferentes o tenemos unas creencias distintas. Si yo le cambio a esa persona esas formas de habitar, ya lo estoy afectando psicológicamente de entrada. Y muchos ejemplos se ven en proyectos que hay en la ciudad, aquí en Medellín, donde las problemáticas sociales son gigantes,
porque metemos gente, por ejemplo, de la costa pacífica que está acostumbrada a vivir casi que con los vecinos afuera en la calle, En la mecedora, y lo venimos y lo metemos en un apartamentico de 35 metros cuadrados. Eso a las personas ya el inconsciente los tiene saturados. Entonces, claro, inician su día con ya, pues ya psicológicamente están muy afectados y van a tener problemáticas. Llegan, estrujan a alguno y reaccionan mal, ¿cierto? Entonces, mira que es entender cómo se relacionan las personas con su entorno es fundamental. Después viene el proceso de lo que estamos hablando ahora, la ubicación del lote, darle la mejor ubicación posible para aprovechar el viento de la forma en que podamos mantener la casa en un ambiente agradable, confortable, la ubicación del sol para no generar molestias con el mismo, que la casa se caliente más. Entonces digamos que ese es como un segundo factor, es la ubicación del proyecto, que ahí estamos garantizando también tener nivelados todos estos elementos en el diseño, ¿cierto? Y por último ya es generar un programa, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de cada cliente. Porque vuelve y juega. Hay gente que es más sociable que otros, entonces si la cocina la integro o no la integro, si prefieren tener una distancia con empleados o lo que sea. Entonces todas esas herramientas nos permiten llegar a un diseño que realmente el cliente sienta una satisfacción. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Sabemos que hay aumento de la población en general. Antes vivíamos en casas grandes, con patios, con muchas habitaciones, y ahora las viviendas se han reducido a apartamentos o a casitas de 40, 50 metros. ¿Qué opinas tú de ese fenómeno? Pues a ver, el fenómeno, pues inicialmente las familias ya no son tan numerosas como anteriormente, ¿cierto? Pero aquí hay un punto pues clave, y es que es el tema del capitalismo, la modernización que tenemos y la demanda. Entonces obviamente entran las constructoras grandes y pues ahora lo que necesitamos es volumen, más no calidad, ¿cierto? Okay. Entonces eso básicamente es lo que responde a una demanda, pero no se están haciendo bien las cosas porque estamos generando casi una plantilla, y de lo que te contaba ahora, o sea, no podemos, la vivienda tuya no es igual a la mía. Entonces todos tenemos una cultura, todos tenemos unas necesidades diferentes. Entonces ese es el error en el que se ha caído, que los proyectos son casi que en masa y son prototipos que no pues suplen una necesidad de tener un techo, pero no está supliendo una necesidad realmente en cuanto al ser como tal, y eso está afectando, y por eso estamos viendo también mucho tema psicológico, afectaciones, y eso va muy de la mano del tema que tú estás tocando en este podcast. O sea, que vuelve y juega, que una vez más desde el punto de vista arquitectónico se le da más prioridad a otras cosas como el dinero, total, lo que tú hablabas del capitalismo, del afán de conseguir, del afán de un montón de cosas que se nos está olvidando, y por eso hay tanta enfermedad. Total. Pues sería una de las miradas. Yo como un ejemplo, yo ahora pues en el mundo de las redes, que obviamente es lo que está en la vanguardia, se ven muchas oficinas o se ve mucha gente trabajando en el tema de la construcción, donde uno lo único que ve es que promocionan o pues ofertan que bajan costos a la hora de construir una vivienda, ¿cierto? Pero es muy poco realmente la gente o las oficinas que se enfocan realmente a darle el valor a una casa, ¿cierto? Porque a la hora de que tú vas a contratar a un arquitecto, y esto no es publicidad para mí, es importante que la gente entienda que una casa va más allá de un precio y de una estructura, de unas paredes, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está ofreciendo a mí esa persona, ese arquitecto, que no se puede cuantificar en dinero? ¿Cierto? Es la calidad de vida, y esa calidad de vida, la calidad espacial, me va a llevar a tener una mejor calidad de salud mental, y esa salud mental me va a llevar a tener una mejor calidad de salud física. Excelente. Yo he visto que en tus diseños a ti te encanta poner vegetación. Sí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es un tema en el que yo tengo que garantizar un equilibrio entre el ser y la naturaleza y el ambiente, ¿cierto? El simple hecho, pues aparte de otros beneficios que trae, como que genera unos microclimas y eso me va a reducir la temperatura, estamos llegando a la misma conclusión. Estamos reduciendo la temperatura, sobre todo en los climas tropicales, donde manejamos temperaturas cálidas o templadas.
y estamos garantizando un ambiente confortable, ¿cierto? Una temperatura confortable, por ejemplo, en una edificación debería estar por los lados de 24 grados centígrados, ¿cierto? Entonces esa vegetación, yo lo que hago es incluir un poco el ambiente o el exterior en la vivienda o en las fachadas donde sea necesario, porque logramos el equilibrio, bajar temperatura y generamos microclimas que para la gente tiene una sensación mucho más agradable. No sé si tú lo has notado, has estado cerca de algún espacio interno que tenga vegetación, se siente mucho más fresco. Por ejemplo, aquí en Medellín puede estar a 30 grados centígrados, y si tú te haces debajo de un árbol, la sensación térmica baja, ¿cierto? Ese hecho de la sombra y el oxígeno, pues, y las cualidades que tiene el árbol, me está bajando la temperatura. Entonces mira que esa relación del ambiente con lo construido es vital, demasiado importante. Según eso, es recomendable tener matas dentro de las casas. Sí, total. Pues es un elemento que nos va a generar un ambiente mucho más fresco, ¿cierto? Okay. Aparte pues, de decorativo, tiene una función y es bajar la temperatura. Entonces eso inconscientemente, yo sé que mucha gente lo hace por decoración, pero eso trae sus beneficios. Mira, qué interesante. Muchas personas pensarán que, pues sí, no, muy bonito y todo, pero es que todo el mundo no tiene con qué pagarle a un arquitecto. Entonces, desde tu punto de vista de interiorismo, es que lo llaman, sí, de cómo hacer la decoración en las casas, ¿qué consejos podrías darle a las personas que le ayuden a mejorar ese ambiente que les pueda ayudar a mejorar su salud? Sí, pues uno de ellos, y creo que es uno de los que sufre mucha gente, es el tema del orden, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos espacios muy saturados de cosas, ahí entra un tema de lo que es el minimalismo, pues que hay gente que obviamente no es muy amiga de ello, pero el tener cosas, lo esencial, ¿cierto? O sea, no se trata de minimalismo, que me guste o no me guste, sino que estamos hablando ya de cosas que son reales. Es tener lo necesario, ¿cierto? Porque cuando vos saturas un espacio con mucha decoración, con muchos elementos, inconscientemente eso se está volviendo una contaminación visual, y tu cerebro empieza a generar un conflicto que te empieza a generar un estrés, una ansiedad. Entonces tener espacios limpios y tener espacios con lo mínimo ayuda muchísimo a tener una paz. Por ejemplo, ¿recomiendas en las habitaciones un cuadro, 2 cuadros, no poner cuadros? Pues no, se puede poner un elemento, ¿cierto? Pues es que ahí lo que se busca en el interiorismo es tener elementos que resalten y que me den pues como el protagonismo que yo quiero. O por ejemplo la foto del papá o abuelo que se murió. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces entonces tenemos la super cama, ¿sí? La cama con un montón con el espaldar gigante, y tenemos lleno de cuadros, espejos, eso ya recarga. En ese caso la cama es la que está siendo la protagonista, y es manejar un ambiente más sobrio para que el protagonismo de la cama no se pierda. O si voy a poner un cuadro que es muy relevante, entonces ese cuadro es el que va a tener el protagonismo, y ya busco los otros elementos sean más sobrios, ¿cierto? Pero cargar tanto, eso es lo que no está. ¿Qué opinas de los espejos? Los espejos tiene su ciencia y sus mitos, que pues ya tú debes saber más que yo en el tema. Son un elemento decorativo muy bonito, hay unos que cumplen una función, ¿cierto? Generan amplitud en algunos casos, es saberlos ubicar. Entonces, ¿dónde recomiendas ubicarlos? Pues en las salas se utilizan, en los comedores sobre todo, ¿cierto? Espacios muy pequeños, por ejemplo, se recomienda poner espejos grandes que le generan profundidad y tienen un ambiente mucho más amplio. Colores. Los colores, eso es un tema muy profundo, porque el color tiene un significado psicológico, ¿cierto? No es casualidad que, por ejemplo, los jardines infantiles tienen colores muy vivos, porque eso despierta en los niños, activa el cerebro, y entonces estimula, es un gran estimulante del cerebro. Ya cuando en los hogares, pues es colores pastel, depende mucho de lo que es tu personalidad, ¿cierto? Porque ahí se ve reflejado. Las personas más tranquilas usan colores blancos, colores pastel. Ya hay gente pues que es muy disparada y tiene colores un poquito más vivos. Pero por ejemplo, pintar una alcoba de negro. Ya refleja una personalidad de una persona que ya hay que revisar el tema psicológico, pero porque te va a generar una sensación de claustrofobia, de encierro y oscuridad impresionante. El negro pues se utiliza para generar algunos efectos, pero ya es un tema, por ejemplo, zonas comerciales, lugares, proyectos comerciales, se utiliza mucho porque la luz es la protagonista, pero pues ya es otro tema que no es con lo residencial. Colores.
Olor es fundamental, ¿eh? ¿Qué opinas de el los olor, olores? porque es que el olor te puede dar paz, o sea, el olor sí juega también un papel muy importante en la psicología. No es lo mismo vos entrar a un lugar que te huela, que tenga un olorcito desagradable, que pues tu cuerpo y tu mente va a generar resistencia a un espacio con un olor agradable, te va a generar paz, te va a generar como las ganas de estar. Esa palabra estar viene desde Vitruvio, que era lo de que nosotros los arquitectos tenemos que generar bienestar, pero la separa bien estar, Ajá. es estar bien. Yo en un lugar tengo que garantizar que las personas van a estar bien. Qué interesante. De lo que me comentaste días anteriores, hablábamos un poquito de vivir en el norte, vivir en el sur, que eso tiene implicaciones Sí, en el tiene implicaciones, proceso. pero eso es un tema también que es muy como ya meteorológico de los aspectos ambientales. De los vientos. De los vientos. Por ejemplo, los vientos aquí en Medellín son predominantes del norte, ¿cierto? Y normalmente esos vientos vienen un poco más cálidos que los vientos del sur. Entonces, si yo vuelvo y juega el tema de la ubicación, no ubico el proyecto de acuerdo a que esos elementos sean beneficiosos para mi proyecto, sino que la persona está todo el tiempo recibiendo un aire cálido, no va a estar bien. Ahí está la palabra no estar bien. Entonces genera incomodidades y eso empieza a generar un montón de cosas psicológicas que lo que hago es afectar su interacción con el espacio. ¿Qué recomendación le darías a las personas en el momento de escoger un espacio, ya sea para vivir, para trabajar? ¿Qué recomendaciones grandes, pues teniendo en cuenta lo que hablábamos o así como Las resumen? fundamentales, y que es una, por ejemplo, que a ti te pasa, el tema del poniente, el sol, ¿cierto? Pero Sí. va muy ligado a lo que estábamos hablando, de a lo que sea Vitruvio. Es mirar que la casa, cuando yo entro a una casa, pues es una casa que se va a comprar ya construida, que realmente en todas las horas del día o en las horas que a mí me interesan, el sol no se me vuelva a mí un problema. Fundamental. Ese mismo, si yo recibo el sol todo el día, tengo que revisar que la casa va a estar caliente, normalmente. Entonces, temperatura, ubicación frente al sol, ¿cierto? Frente al poniente o al naciente, y que esté ventilada, porque una casa fresca también, una casa que no sea fresca también me afecta muchísimo. Ya condiciones pues del agua, que el entorno, pues si son casas campestres, que tenga un buen entorno, que esté bien relacionada con su entorno. Básicamente el ruido es otro tema importante, que eso también es otra de las cosas que afectan psicológicamente mucho a las personas. El tema del ruido en las viviendas es muy complejo, más de lo que la gente cree. Hay otro aspecto que de pronto no hemos hablado y es muy común ahora, y es las distancias que tenemos que recorrer. Sí. ¿Piensas que es importante, sí, pues que vale la y pena? Eso también mucho en un tema urbano, pues que de los desarrollos urbanos lo que se busca es prácticamente que hoy en día las personas trabajen en la misma parte donde viven, ¿cierto? Eso reduce un montón de tiempo, es un tema de la huella de carbono, porque los desplazamientos, entonces yo tengo que utilizar el vehículo. Digamos que eso es un tema de sostenibilidad y ambiental que ayuda mucho. Si se pueden minimizar los recorridos en vehículo o los recorridos que una persona tiene hasta su trabajo, es mucho mejor. Y pues lograríamos ciudades mucho más sostenibles, se reduce la huella de carbono, se reduce la contaminación, entonces tiene muchos beneficios. Y es lo que deberíamos hacer, tener la casa lo más cercano al trabajo posible. Y los proyectos de ahora, si tú ves, desarrollan muchos edificios mixtos, donde tenemos vivienda, tenemos oficina, buscando que las personas tengan su oficina en donde están viviendo y no tengan que desplazarse. Entonces eso sería lo ideal. Es difícil, pero pues se está apuntando a eso. ¿Cuál país del mundo admiras en temas arquitectónicos donde dices, es que es una nota? No, pues en cuanto a planificación urbana, por ejemplo, Barcelona es espectacular, ¿cierto? Porque ellos tienen un tema de manzanas con unos patios internos que es exageradamente beneficioso, digamos, que en cuanto a espacio público, porque, por ejemplo, no sé si sabías que uno de los indicadores que usan los países para medir la calidad de vida es el espacio público. O sea, qué tantos metros cuadrados tiene una ciudad por habitante de espacio público. Porque es que al final la ciudad de todos, ¿cierto? Y el disfrute está en que yo pueda salir a caminarla, recorrerla y hacer otras cosas que sean diferentes a trabajar en la ciudad. Entonces, esos espacios públicos, por ejemplo, que se plantean allá son muy ganadores.
Y esa básicamente, pues hay muchas, se podría mencionar un montón, pero creo que esa es una de las grandes ejemplos. Y Barcelona ha tomado Medellín también como ejemplo de desarrollo. Ellos porque lo hicieron desde mucho antes y ya tenían pues como una ventaja en cuanto al desarrollo urbano, pero Medellín ha avanzado muchísimo. Y Medellín es un ejemplo para Barcelona y lo toma como referente a la hora de planificación y desarrollo urbano. Me siento muy orgullosa de ti. Nada. Eres No, yo de un ti. gran arquitecto, un gran ser humano. Gracias por alcahuetearme esto, porque No. fue una idea y yo dije, qué nota. Para mí eres el mejor arquitecto de Nada, todos. no, la César es tú, porque esto no es No. fácil. Aquí donde estoy me hizo pues romper el hielo con respecto a lo que es un podcast. Pero fuiste súper tú. chévere. Fuiste tú dentro de tu inmenso conocimiento que compartiste. Entonces, ya. No, es con todo gusto, te amo, me amo. Ya. Cierra. ¿Ya terminamos? Cierra. ¿Y cómo? Pues esto fue como el capítulo que les mencioné. Vamos a tener a seguir teniendo. No olviden si like. les gusta, compartir, bueno. postear el Dale, dale. video. Wow, enfóquense. Ah, yo también. Sí, es el cierre, doble cámara. ¿Me dices cuándo? Ya. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo con más invitados, más temas para que sigamos hablando que hay más allá de la medicina. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Nos vemos.